Historia sin pretensiones con Toño Taboada. Hoy os hablaremos de la relación entre arte e historia y para ello está con nosotros Miguel Ángel Gas, profesor de Historia e Historia del Arte. Bienvenidos al podcast de Historia sin pretensiones, tu espacio para la historia. Como siempre, te invitamos a leer nuestro blog con el mismo nombre y nos podrás encontrar en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok y ahora en YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast en Historias y Pretensiones. Hoy vamos a hablar de la relación entre historia y arte, entre arte y historia. Y para eso tenemos un invitado de lujo, como es Miguel Ángel, profesor de Historia e Historia del Arte en el Colegio Amanecer. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por pasar un ratito con nosotros. Gracias por invitarme. Es un placer. En un momento en que la sociedad está volcada, venía escuchando inteligencia artificial, la ciencia y todo, estar charlando, estar reflexionando sobre acontecimientos de la historia es lo mejor que podemos hacer. Perfecto. Vamos a pasar un buen rato. Un buen rato. Adelante. Antes de meternos en harina, yo quería hacerte unas preguntas fáciles. Bueno, el curso ha empezado hace poco, como ha empezado el curso. Tú das clase a chavales de segundo de bachillerato Efectivamente. y me consta que el temario de, por ejemplo, de historia concretamente es sibilino. Yo hace unos años, unos amigos, en una cena informal totalmente, pues sus dos hijos eran dos parejas, sus hijos iban a empezar segundo de bachillerato. Entonces nos propusieron, dice, oye, ¿por qué no hacéis unos episodios de podcast en vuestro canal de podcast con el temario de... Y me cogí un libro de segundo de bachillerato, vi aquello. Bueno, nos salieron al final 22 episodios. Nos quedaron dos más por hacer, pero ya no nos daba tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque me pareció súper denso. Pero es que eso ha cambiado totalmente. O sea, ahora es otro, como la ley cambia y que las formas... Entonces, ¿cómo está ahora ese...? Efectivamente, nos encontramos con un temario en el caso de la asignatura de historia. En el caso de la asignatura de historia del arte la dejamos aparte, pero no hay en todo el currículo escolar una asignatura que sea historia del arte hasta segundo bachillerato, que esa es otra, dar toda la historia del arte. Pero de historia, que es lo que nos trae al caso, dependemos de un examen ahora ya la llaman PAU, va cambiando el nombre, Sí, selectividad, EBAU con B o con V, y ahora la PAU, la prueba de acceso a la universidad, se ha quedado PAU. En el caso de historia es realmente, digamos, duro, porque la dividen desde prehistoria a edad moderna y te preguntan cuestiones de 10 líneas, tienes que sintetizar la prehistoria, los visigodos, los romanos, el Islam, en 10 líneas, todo lo que ha ocurrido. Tienes que hablar de Roma en 10 líneas. En 10 líneas, 7 siglos Perfecto. De Roma en 10 líneas, tal como es. Eso es un arte la también, conquista, la romanización y el legado cultural romano en 10 líneas. A ver cómo tuvimos en su día que fabricar para tocar todo, ¿no? El latín, es terrible. Y luego hay otra parte del examen que ya es historia contemporánea de España, que son los temas grandes, largos, por decir así, ¿no? Sí, ya los de desarrollo. Los de desarrollo. Puedes expresar. 3 puntos del examen, la parte de prehistoria, edad moderna, con pequeños temitas de 10 líneas, y 7 con los temas grandes, donde hay una fuente histórica, una imagen, un comentario de texto, y es duro, es muy duro. Es duro que los chavales, darles clase a los chavales, motivarles, porque mi labor, entre otras, es que aprendan los conocimientos de historia, pero también darles un pozo de que sepan respetar la idea del otro alumno, conozcan todos los entresijos, tengan espíritu crítico, crear una especie de costra en cada chaval, esa doble función, ¿no? Porque en otras asignaturas tienes que volcarte exclusivamente en el examen que te proponen y es muy difícil. Es realmente, has dicho sibilino, es realmente duro e injusto, ¿no? Porque un chaval tiene la historia, es una asignatura común, y un alumno o alumna que va a hacer medicina, que es buenísimo en biología, en química, tiene vocación, a lo mejor por tener un resbalón en historia, un examen tan extraño, que te juzgan o que te valoran desde subjetivamente un profesor u otro, puede quedarse fuera de medicina perfectamente por historia, claro, aun siendo un posible maravilloso médico. Es un ejemplo. Sí. Y esto, claro, entiendo, bueno, has dado tu visión como profesor, está claro que es algo bastante complejo entenderlo incluso, o sea, para poder... Pero, por ejemplo, para los chavales, aparte de ese interés académico por sacar la nota, ¿tú notas que hay interés en la historia? Sí lo hay.
ese interés en la historia, tú haces una encuesta a los chavales al principio de curso y dicen, el 90% de chavales y muchos de ciencias dicen, oh, es que es un peñazo, tal. Pero tienes que ser tú, siendo el que ve que ellos necesitan esa nota para poder acceder a lo que quieren y motivarles, y además para que estamos hablando de 4 horas a la semana, 8 meses, 4 semanas cada mes, estamos hablando de muchísimas horas de historia, entonces hay que diseñar estrategias, como te decía, para eso. Hoy en día están todo lo visual, que los chavales son muy visuales y tienes que buscarte presentaciones y tal. Pero yo también, eso de denostar también ese ratito de clase magistral, aportando ilusión, aportando corazón y que ellos lo perciben y que ellos se meten en ese círculo, creo que esos dos aspectos los conseguimos a un nivel aceptable. Está muy claro que la figura del profesor es clave para que yo siempre digo lo mismo, yo odiaba las matemáticas, sigo odiando las matemáticas, porque nunca tuve un profesor. Tuve 2 profesores, lo que pasa es que de una forma muy aislada, que me hicieron ver y dices, joder, ni tú eres tan malo en esto, sino que... Y esta gente te ha levantado ese interés. Y con esto pasa 3/4 lo mismo. Me acuerdo de ese profesor. En efecto, y si tú tienes un profesor que te empuje de una forma racional a algo, o sea, al final te acaba... Yo lo intento y por eso te digo, pero insisto, desde arriba, desde los despachos, tendríamos que hacer las cosas distintas. No es el momento aquí tal vez de reivindicar cosas, pero sí es verdad que a ver si ahora con la LOMLOE se asienta el país a nivel político con muchos otros temas que están y no maltratamos ni valoramos adecuadamente a personas que pueden trabajar de algo que es futuro. Puede ser, y la historia puede ser una barrera. Esa puede ser una charla interesante con varios profesores y ver cómo está el tema, que es perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a meternos en el lío, ¿no? Adelante. Porque al final es un reflejo de la vida, de lo que sucedía en un momento dado, va muy, muy, muy de la mano. Nos ayuda mucho, yo siempre hablo muchísimo de contexto. O sea, la historia no es... hay que contextualizar. Las cosas que pasaban en un momento tienen su explicación. No podemos ver la historia con los ojos del presente. Por lo cual necesitamos un contexto y el arte nos lo facilita. Y luego también el arte, y lo vamos a ir viendo, seguramente que lo vas a comentar, es un vehículo transmisor de mensajes políticos, de propaganda, de determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, me figuro que estarás de acuerdo con eso, porque asientes. Estás ahora mismo dando en el clavo, ¿no? A través del arte, y son muchas las civilizaciones y las etapas históricas que nos han dejado manifestaciones artísticas que podemos ver casi de forma eterna algunas. Ese reflejo sirve de propaganda, que era la palabra, de propaganda, de marketing, de ver lo que era cada sociedad, la esencia de cada sociedad, de cada civilización. De una forma muy importante y esencial, la vemos a través del arte y la conocemos a través del arte. Además, el arte es muy visual, ¿no? Es visual y en este sentido es una forma de conocer, no al 100%, lo apoyamos con otros aspectos más históricos, etcétera, pero sí la esencia de esa civilización. Me parece la historia-arte me parece algo que va muy a la mano. Sí, uña y carne. Pues cuando contacté con Miguel Ángel para proponerle este tema, y él desde el primer momento encantado, pues claro, era hablar de la relación historia-arte a lo largo de la historia. Y me decía, Antonio, nos podemos tirar 8 horas de podcast, o sea, tú verás lo que el tiempo que tiene. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer. Entonces hoy vamos a hablar de Roma y de Grecia. De Grecia y de Roma, por ser escrupulosos con el orden cronológico. Perfecto. Entonces, preparó un guión espectacular, todo eso, y yo le pedí un favor, ¿no? Y era tratar algo de Micenas y de la Creta minoica, porque a mí me impactó mucho cuando estudié, ¿no? Entonces, si te parece, entramos ahí con los palacios minoicos, vamos a empezar unas pinceladas y luego ya saltamos a Grecia, porque al fin y al cabo esto es efectivamente. Si hay 2 civilizaciones en las que está cimentada o apoyada o basada el basamento, la estructura del mundo griego, de la Hélade griega, ¿no? De donde vivirán en la península balcánica, las islas del Egeo y del Jónico o en Asia Menor, son las civilizaciones minoica, cretense, y la micénica. La civilización cretense nos tenemos que remontar al 3000 a.C. y es la civilización famosa de los palacios. Tú lo has dicho, has citado un Noxos, Festos y Agia Tríada, que son los 3 palacios más importantes, ¿no?
esta civilización del mar, ¿no? Esta civilización de la talasocracia, de la navegación, del dominio del mar, en los palacios, evidentemente esa columna tan conocida, yo creo que mucha gente sabrá esa columna que parece que está invertida, ¿no? Que parece que el capitel, que la base es el capitel, esos colores rojizo y negro de la columna que sostiene una estructura horizontal, llámese adintelada o arquitrabada, esa decoración de pinturas al fresco, con los delfines, con esos saltimbanquis por encima de los toros, esa especie de tauro, ovovidos, ¿no? Esa tauromaquia. Y luego también el fresco de las mujeres, esas 3 mujeres con esas trenzas negras, o los pugilistas, dos individuos ya combatiendo a mano limpia, 2 boxeadores combatiendo a mano limpia uno contra otro, las pinturas al fresco, de los colores vivos, etcétera, que nos daban una civilización ya de entrada fresca, sana, no guerrera, sino dedicada al comercio. Porque no hay Grecia será luego eso, ¿no? No hay fortificaciones. No hay fortificaciones. En la cretense, se notaba la paz que existía. Efectivamente. Ha estado y eso ya es un mensaje, es una explicación de cómo era. Cómo será luego en algún momento el carácter griego o las polis griegas, aunque, bueno, habrá sus polis y polis, habrá guerras, Atenas, Esparta, etcétera, pero dice mucho de dónde se está cimentando esta civilización y que los propios griegos vean en la civilización cretense un poco lo que nosotros vemos en los iberos, en los celtas celtíberos, en tartesos, nuestras civilizaciones primeras aquí en la península, ¿no? Ellos se sienten muy orgullosos. Durante muchísimo tiempo están los cretenses y bueno, y allí, bueno, tenemos... Me he dejado también la diosa de las serpientes, que es una escultura, no sé si te acuerdas, sí. La diosa con las 2 serpientes en la mano, ¿no? Pero todo ese espacio, en torno al 1450 a.C., desde el 3000, llegan ahí, y en Micenas, Tirinto y en la propia Creta lo ocupan los micénicos. Ahora, la civilización cretense o minoica termina, ¿no? No tiene nada que ver. Los micénicos tienen un carácter guerrero. Los aristoi, esos guerreros, el Wanax con la W delante, que me acuerdo de cuando era pequeño, me lo enseñaban, es el rey, ¿no? El rey. Y ya tenemos ahí, sí, ciudades ya, como hay guerra, murallas ciclópeas, la Puerta de los Leones, famosa de Micenas, esa es mítica. Y luego, pues, bueno, en quien no conoce la famosa tumba de Agamenón o tesoro de Atreo, ¿no? Y la máscara propia de Agamenón. La civilización micénica tiene otro perfil, ¿no? Y también nos da el carácter ese griego de entrar en guerra también en otros momentos, de haber guerras, las guerras de Peloponeso, las guerras médicas, también ese carácter cuando se siente atacado, cuando hay rivalidad, también esa parte de guerra del carácter micénico. Más en la época micénica, las necrópolis también siempre las necrópolis han sido un espejo de lo que es la civilización también. Entonces hay, por ejemplo, armaduras. Yo tengo recuerdos de imágenes con las armaduras casi perfectamente conservadas, con lo cual ya te da pie, pues eso, a ser ya pueblos guerreros. Enterramientos donde se encontraban lo que estás diciendo, perfecto, sí, señor. Pues esto nos ha dado pie para irnos a... Estas 2 civilizaciones prehelénicas abren la puerta... Tenía mucho interés en que dijeras unas palabras de hoy, porque me parece súper interesante. Pues se pasa muchas veces por encima de ellas, nos vamos directamente a la Grecia clásica. ¿Vamos a ello? Y hay mucha. Entonces ahora sí que vamos a ir a la Grecia clásica. Y aquí, cuéntanos las características de la civilización griega que se reflejan en el arte. Vamos a ello. Lo primero es la religiosidad que existe en Grecia. El tema del politeísmo griego, ¿no? La creencia en varios dioses. Ya el Olimpo, los dioses, etcétera. Esa religiosidad tendrá como consecuencia la construcción de los templos. El templo es el edificio por excelencia de Grecia, es el edificio rey de Grecia, ¿no? Esos templos, que luego ya comentaremos dónde están ubicados, etcétera, es la consecuencia de ese carácter religioso que está marcado, la religiosidad, mitología que le llamamos nosotros, ¿no? Y ese politeísmo de Zeus, Atenea, Hera, todos, bueno, hay libros donde están escritos y nos recuerdan todas las historias que hay
entre dioses, diosas, es imposible de saber. El podcast anterior fue sobre literatura con un compañero tuyo. Sí, Y hablábamos algo tocar. En efecto, tocamos un poco porque ahí abarcamos más temas y ahí se tocó ese... Es impresionante, ¿no? Hemos hablado de Agamenón antes, que también hay ahí hay también conexión con la mitología, etcétera, etcétera. La cultura antropocéntrica, Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, la figura humana, ¿no? Pero la figura humana en escultura se representa principalmente al hombre de pie desnudo, también la mujer, la Venus que está entrando en el baño de Praxíteles, ¿no? La Venus desnudo, también la mujer, menos que el hombre, pero el hombre, la figura humana en general, por supuesto que es la protagonista de la escultura. Esta cultura antropocéntrica dice mucho también en arquitectura la medida, la armonía, estas características que tiene la arquitectura griega de proporción, de hacer edificios. Para mí el templo de Atenea Nike del Partenón, ese Atenea Nike es la Acrópolis de Atenas es el sumum de la cultura antropocéntrica, ¿no? Aquí en Grecia ya empezamos a hablar del concepto de estética y sobre todo belleza. O sea, es lo que transmite efectivamente. Todo y sobre todo la escultura es belleza. Efectivamente, a colación de esto, sabes perfectamente que el griego, el artista griego y la mentalidad griega tiene siempre en su cabeza crear algo bello. La función del edificio, se necesita un templo para albergar la imagen o estatua de la divinidad, pero la belleza primero, ¿no? Que sea un edificio que tenga medida, que tenga razón, que tenga matemática, que tenga proporción, que transmita armonía, y eso es algo bello. Y además me sirve para, ¿no? Esto es un poco común en las posteriores civilizaciones que buscan siempre un interés en el arte, ¿no? Para que el tema religioso, para que el poder político, un mensaje, una función docente, pero orientada a influenciar en el resto de ciudadanos. Es así. Y luego hablemos de las polis, ¿no? Las polis, ciudades independientes, cada ciudad, y por supuesto, evidentemente, se convirtió durante la etapa esencial de la Grecia, la etapa clásica, siglos V y IV, Atenas se convirtió en la polis centro cultural, artístico, político, Pericles, maravilloso. Podríamos irnos a filosofía, podríamos irnos a matemática, a medicina, a propia política, a la oratoria, nos podríamos ir a una ágora y ahora perdernos por ahí. Ahora es un ratito, ¿no? Yo creo que es la más simple, a lo mejor, pero la que tiene más encanto. Ahí había, hay mucha... por metro cuadrado había un saber que podemos disfrutar hoy también. Sí, por supuesto que sí. Muy bien. Y nada, los templos están en los santuarios más importantes. Sabes que estamos hablando... algunos son acrópolis, varios son acrópolis, ciudades en lo alto, o sea, a lo alto de la ciudad, una pequeña montaña, ahí arriba estarían esos templos principales. La Acrópolis de Atenas es la reina, la majestuosamente reina, y luego el de Olimpia, el de Delfos. El de Olimpia que nos dio, dentro del templo de Zeus de Olimpia, una de las 7 maravillas de la antigüedad, ¿no? La estatua sedente del dios Zeus, elefantina, bañada en oro y marfil. Eso se ha perdido, lógicamente, y bueno, hay que ir a visitar los santuarios. Tú vete a un santuario y ahí encontrarás toda la esencia de la religiosidad, del politeísmo y toda la esencia de lo que es esta civilización griega, ¿no? Por último, los edificios, aparte del templo, una arquitectura civil. Mis chavales y muchos chavales, bueno, hay compañeros míos que ya se encargan de corregirles, hablan de que el teatro es algo de Roma, que es algo romano, y ya el teatro es Grecia. Grecia fue la que creó esta obra arquitectónica y esta forma de entender la parte literaria del teatro, ¿no? Y ahí el teatro de Epidauro se lleva la palma, bien conservado, con su orquesta circular. No había división en el graderío, eso denota ese carácter griego de democracia, ¿no? Es siempre como los romanos luego, ¿no? Que ima, media, suma, dividirán por clases y tal. Y las palestras, que hoy le hemos cambiado el nombre, le llamamos gimnasios, ¿no? Hoy nos vamos a cultivar el cuerpo en los gimnasios, los odeones para la música. También ya en una de estas épocas también de transición, casi en la época clásica, a la siguiente, el mausoleo de Halicarnaso, que es una nueva maravilla de la antigüedad clásica, una segunda de las 7 maravillas de la antigüedad clásica,
el rey Mausolo, que se mandó construir aquel mausoleo de Halicarnaso con un basamento gigantesco y encima con una especie de templete sostenido por columnas impresionantemente grandioso, monumental, ¿no? Es una maravilla, es una maravilla. La religiosidad, el politeísmo, todo lo que Grecia es, lo transmite, sí, en otros aspectos, filosofía, pensamiento, pero también en el arte, ¿no? Y viendo el arte, sabes lo que hay ahí detrás, ¿no? Y ya para continuar con anécdotas, justo antes de recoger a Miguel Ángel estaba tonteando con el teléfono y ha visto una noticia sobre un estadio, pero no los estadios modernos, sino el antiguo estadio que hay en Atenas. Ese estadio se ha utilizado el viernes, creo que fue, para un torneo de baloncesto. Un torneo de baloncesto al aire libre. Y han metido 40.000 griegos en el estadio. Han hecho un torneo, lo organiza el Panathinaikos. El estadio se llama Panathinaikon. Y entonces, bueno, aparte que la memoria me ha trasladado a 1993, que yo estuve allí, tengo fotos en el... Y entonces dices, lo que no sé yo es el equilibrio de mantenimiento, meter a 40.000... Sí, bueno, personajes de estos que no son precisamente muy... Entonces, pero bueno, me ha llamado la atención de que exista todavía perfectamente conservado. Me figuro que habrá habido procesos de mantenimiento, pero ahí estaba. O sea, ya han vuelto a meter 40.000 personas en ese estadio. Los estadios son, has dicho tú, es otro de los edificios. Hoy tenemos la herencia de estas pistas del atletismo en las que en el centro está el campo de fútbol, porque hay campos de fútbol que no tienen la pista de atletismo alrededor. Y al final hemos dado la palabra estadio, ¿no? Estamos en el estadio del Camp Nou, en el estadio de Santiago Bernabéu, para que no se enfaden los del Madrid, ¿no? Gracias. Bueno, y un punto y aparte sería la muerte de Alejandro, ¿no? Alejandro Magno en el 323. Efectivamente, 323 a.C., la muerte de Alejandro Magno es importante no solo por lo que fue Alejandro Magno y lo que llegó a hacer Alejandro Magno, con los medios de ese momento, ¿no? Militares, conquistar muchísimos territorios, sino que es el momento en el siglo IV a.C. donde el mundo griego se desmorona, puesto que Atenas, un poco la luz en ese momento, ¿no? Estaba Esparta también con esa rivalidad, pero Atenas pierde la hegemonía y es el momento en el que van a ir surgiendo el poder político en otras polis donde se aferran reyezuelos en el poder. Y ahí ya cambia todo, se desborona todo. Cual Castillo de Naipes, la cultura antropocéntrica, los reyezuelos quieren hacer obras monumentales para reflejar su poder político, los órdenes arquitectónicos dórico, jónico, corintio, del arte griego se mezclan, se utilizan de forma poco racional, consecuencia de lo que veremos también en Roma, ¿no? Reflejar el poder político, la monumentalidad y dejar la impronta de que ese rey, y solo el rey y no todo el pueblo, ¿no? Grecia ha sido mucho más equilibrada con la democracia, demos pueblo, gracia, poder del pueblo. Entonces, la muerte de Alejandro Magno significa el final de una época de esplendor y ya el camino hacia una futura ocupación y futura conquista, incluso romana, de Grecia, ¿no? De la decrepitud a la etapa helenística, siglos ya 3, 2, y tocando ahí ya la conquista romana de Grecia, ¿no? Es ya la romanización del mundo griego. Volvemos a lo que hemos comentado al principio, ¿no? Cómo el arte nos da un reflejo de todo esto que está haciendo. O sea, cómo cae un poco la hegemonía aquella, los reyezuelos, el fraccionamiento cultural, que es bueno, el arte lo recoge, ¿no? Entonces podemos decir, sin equivocarnos, que el arte griego es la base para muchas características de las artes posteriores, ¿no? Va a tener una influencia muy grande en artes posteriores. El arte griego es esencial, o sea, yo a la práctica, en el curso, en la asignatura de Historia del Arte, cuando tú das el arte griego, estás matando 3 o 4 pájaros de un tiro, ¿no? Es el orden dórico, jónico, corintio, que te vas a encontrar en columnas también del arte renacentista, del barroco, del neoclásico. Mis chavales, pues el Museo del Prado también tiene columnas jónicas y corintias como la época griega. Claro, estás arrastrando, o sea, la impronta ha sido tan poderosa. Se retoma en el Renacimiento es el que vuelve a abrir las puertas, ¿no? El Renacimiento es el que vuelve a abrir las puertas a ese arte clásico, a volver a lo clásico, y a partir de ahí ya tenemos esa influencia. Por lo tanto, lo que Grecia dio tanto en arquitectura como en escultura, lo hereda prácticamente todas las culturas.
todas las culturas posteriores. Una maravilla. Y hemos hablado mucho de arquitectura, pero no hemos mencionado la escultura, pues la escultura griega es fantástica. La escultura griega, a ver, sabemos, no hemos comentado que hay 3 etapas en Grecia, he citado la etapa clásica de Refilón, la etapa helenística. Hay 3 etapas, la arcaica, ¿no? Ya podemos considerar el mundo griego después de las civilizaciones minoica y micénica a partir del siglo VIII a.C., los dorios, que generan ahí la esencia del mundo griego. Del siglo VIII al siglo VI a.C., la etapa arcaica, el 5 y el 4 a.C., la clásica, y el 3-2, ya yendo hacia el 1, la helenística. En ese aspecto, vuelve a ser el siglo V a.C., dentro de la etapa clásica, el lugar donde la escultura brilló. Sí que en la etapa arcaica la influencia de Egipto, en los Curoi, en esos atletas triunfadores de los Juegos, o Apolos, desnudos, maravillosos, los Curoi o las Corai, esas mujeres sacerdotisas o que eran doncellas de alguna diosa, y hay una duda todavía entre los historiadores, está bien, pero el siglo V y IV, los 2 siglos de la época clásica, en el siglo V, Mirón, el discóbolo de Mirón, Fidias. Fidias es el supervisor de las obras de la Acrópolis de Atenas, le mandó Pericles la construcción de la Acrópolis y supervisarla, y hizo un Partenón, 2 arquitectos, Ictino y Calícrates, pero él, todas las esculturas del Partenón son de los frisos, en esas metopas, toda la parte de las esculturas de los 2 frontones en el tímpano, de los 2 frontones anterior y posterior, el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus, o las 4 luchas, la gigantomaquia, la amazonomaquia, la guerra de Troya, o la centauromaquia, la lucha de centauros de Amazonas. Todo es de Fidias. El Partenón es una arquitectura, es una escultura de Fidias, ¿no? Anatomía, movimiento de Fidias, el movimiento la postura del discóbolo de Mirón. Es increíble que no se quiebre el brazo con el disco. Es física pura, es física pura. Y también Policleto, el canon de las 7 cabezas, ¿no? Buscan la belleza en la perfección, y creían en el siglo V a.C. que en el canon de 7 cabezas, o sea, si la cabeza estaba incluida 7 veces dentro del cuerpo, contando la cabeza ya como la primera, era el cuerpo perfecto en el siglo V a.C. En el siglo IV cambiaron al canon de 8 cabezas. Todavía me lo pones peor. Si nos medimos nosotros la cabeza y la intentamos incluir 7 veces dentro de nuestro cuerpo, entras en depresión profunda. O sea, si para ellos la perfección y la belleza era eso, Dios mío, ¿no? Los cánones, es una maravilla. Y luego ya, en el siglo IV a.C., citar simplemente a Praxíteles, el de la curva praxitélica, esa curva que daba a las figuras una sensación de ingravidez, un cierto aire afeminado, ¿no? El Hermes con Dionisos niño, ese dios del vino, ¿no? El Baco romano, ese niñito ahí en el brazo de Hermes que tiene un brazo mutilado, que le estaba dando un racimo de uvas en un momento determinado. También Escopas, el del Patos, el de la Expresión, el de las Ménades, el del joven Meleagro, o Lisipo, que es el que establece el canon de 8 cabezas frente a Policleto, que me he dejado del siglo V a.C. Una maravilla la escultura, la figura humana, el cuerpo humano, la belleza física, la belleza racional a través de ir logrando la expresión. Es una lucha continua de los escultores por lograr conseguir la belleza física a través de la anatomía y proporción cada vez más perfectas, la belleza racional, espiritual a través de la expresión. Un poco alma-cuerpo de Platón, ¿no? Un poco el alma-cuerpo de Platón, el patos, la expresión en las esculturas. Y por último, la etapa helenística ya en esas polis, Pérgamo, Rodas, Alejandría, Tralles, el Coloso, el Laoconte, yo creo que no es el Coloso, el Laoconte es una obra colosal. Laoconte y sus hijos atacados por las serpientes, famoso sacerdote que intentaba avisar que el caballo de Troya, el regalito, tenía peligro, y Poseidón, Neptuno, le envía las serpientes, ¿no? Para que no avise a los ciudadanos de la ciudad de Troya. Y también otras obras importantes, El niño de la espina o La victoria de Samotracia del Museo del Louvre, decenas de obras importantísimas que
configuran la Venus de Milo. escultura. La Venus de Milo, en el Museo del Louvre también. Esto es muy común, que muchas obras griegas, vete a Londres, vete a París, vete a Alemania, a Berlín. Eso es lo que iba a comentar, ¿no? Estamos hablando de los frisos, del Partenón, de Fidias. Bueno, pues si queréis verlos, no vayáis a Grecia, no vayáis a Atenas, iros a Londres, al British, que es donde están allí conservados, ¿no? Pero bueno, ya ha dicho lo de Berlín, el Museo de Pérgamo, el Louvre y un montón de museos siempre hay restos de la civilización griega. Y para terminar, bueno, hemos hablado de la influencia que tiene Grecia en civilizaciones posteriores, pero claro, importantísimo las colonias donde llegaron y donde se ha reflejado ese arte, ¿verdad? Y es así, la semillita que fueron dejando una civilización que coloniza territorios, coloniza, evidentemente, si vamos a buscar la propia Francia, la propia España en el norte, en Masilia, la Marsella actual, y Ampurias, que es aquí en España los restos así mejor conservados son los de Ampurias, aunque luego los restos romanos por encima de Ampurias, que es donde luego desembarcó Publio Cornelio Escipión cuando la conquista romana de la península, y también, curiosísimo, ¿no? Porque acabará siendo conquistada por Roma, pero Grecia puso la semillita en todo el sur de Italia y de la península itálica y también Sicilia, ¿no? Que es ahí donde encontramos restos maravillosos, ¿no? Muchos templos en Sicilia, que algunos son increíblemente bellos, algunos mejor conservados incluso que el propio Partenón de muchas ciudades. De hecho, yo ahí estuve en Paestum, en la Campania del sur de la península itálica, y ahí hay dos templos griegos espectaculares. Tienen las columnas perfectamente conservadas, o sea, puedes ver perfectamente cómo es, y además han creado un museo con frescos. La verdad es que es una visita muy... Han respetado, sí, la civilización romana que parte de la etrusca y al final conquista esa zona, respetó lo que luego Roma... Hablaremos luego. Esto nos va a dar paso a luego hablar de... ahora dentro de un minuto hablar del arte en Roma, ¿no? Simplemente como resumen, notas que he sacado, bueno, pues el arte en Grecia, conceptos de la estética, la belleza, la armonía que tantas veces has mencionado, ¿no? Con esas medidas, cómo hacían el templo de forma perfecta con esas medidas, ¿no? Luego, clarísimamente el cuerpo humano es fundamental de la esencia de la belleza, ¿no? Como tenían perfectamente lo de las la medida de las siete cabezas, ¿no? Es un mundo idealizado, porque claro, los hombres y las mujeres no eran así. No eran, efectivamente. Y bueno, y hemos hablado de los órdenes arquitectónicos que tanta trascendencia van a tener después, ¿no? Y nos vamos a Roma. Nos vamos a Roma con esa que recibe esa influencia, porque Roma, una de las cosas que tiene a lo largo de su historia es el sincretismo, cómo fueron capaces de absorber, ya no solamente en el arte, en la religión, de absorber esa influencia de las diversas culturas y hacerla propia. Roma, la influencia principal, evidentemente, es Grecia, pienso que es Grecia, aunque también le va a la par el mundo etrusco. Evidentemente, claro, Roma viene, la civilización romana surge de una monarquía etrusca anterior a la República y al Imperio, que en un momento determinado va conquistando territorio, los sabinos, los latinos, va avanzando esa conquista y a la fundación de Roma 753 a.C., bueno, y se desarrolla y avanza, ¿no? Y de ahí la influencia en el arte romano precisamente de Grecia y de los etruscos, esa doble influencia, ¿no? Son también de algunos de los pueblos herederos latinos, sabinos, pero sobre todo los etruscos, que son los que aportan algo que en Grecia no había, no conocían y no dominaban, era el uso del arco en la arquitectura. Toda la arquitectura griega es arquitrabada o adintelada, ¿no? Columnas, muros sostienen estructuras horizontales rectilíneas, mientras que en Roma mantendrán de Grecia en algunos edificios esa estructura arquitrabada, adintelada, pero también el arco, la bóveda y la cúpula, porque el arco genera en traslación y en rotación respectivamente bóvedas y cúpulas, ¿no?
Los etruscos van a influir muchísimo y Grecia, ¿no? El sincretismo es evidente. Pero muchas veces dices, el arte romano entonces es arte griego más arte etrusco. No, ellos No es tan ellos, simple, ellos no es tan simple. no es tan simple. Aportan más. Ellos aportan toda una serie de características que vamos a ir comentando, vamos a ir viendo y hablamos sobre ellas, que es muy interesante también. Y ya, pues bueno, pues de entrada, la primera es la monumentalidad, ¿no? La monumentalidad ¿no? de los Vamos a empezar por la edificios. arquitectura. ¿Qué características destacas de la arquitectura romana? Ahí está, estamos ya en una civilización diferente a Grecia, esa democracia de Atenas. Aquí tenemos ya a nuestro Senado en la República, a nuestro emperador en el imperio, y el arte va a ser utilizado para reflejar su poder político. De ahí la primera característica, la monumentalidad. Utilizamos la palabra colosalismo, grandiosidad, jugamos con sinónimos cuando afrontamos en los exámenes de arte la monumentalidad. Bien el mensaje. Ya estamos mandando mensajes. Ya estamos ¿no? mandando mensajes, ¿no? Es decir, esa monumentalidad les permite a los romanos, lo primero, reflejar su poder político, eso está ahí. Lo segundo también, un cierto afán de eternidad, ¿no? De permanecer, a pesar de que muero, va a quedar, ¿no? Que te voy a contar el acueducto de Segovia, por decir, bueno, los miles de manifestaciones artísticas, pero el acueducto tú vas a Segovia y sí, los chavales caminan, pasan por una iglesita románica que si les cuentas pues también se interesan, pero ven el acueducto al fondo y ignoran la iglesia románica y dicen, mira el acueducto, qué color, y por ahí va el agua por arriba, esa monumentalidad y por supuesto, algo a veces denostados, el griego era más matemático, pero la destreza técnica a nivel arquitectónico que tienen es evidente, es decir, son unos maravillosos arquitectos también, no hay nada que envidiarle a Grecia en ese sentido, no tanta armonía, no buscan la belleza en primer lugar, pero evidentemente la consiguen porque su destreza técnica es evidente. Todo esto formaría parte de esos objetivos que tiene la monumentalidad, ¿no? ¿Qué aporta Roma que no tiene Grecia como primer objetivo y que no tienen muchos artes como el sentido utilitario, práctico, funcional? Roma llega, conquista y necesita transportar productos de legiones, cruzar montañas, construyo una calzada romana, llevo agua a la ciudad, construyo un acueducto, necesito para conseguir mi objetivo. Y ahí está la arquitectura. Si hay un río, puentes, no me paro. O sea, hago un puente y lo atravieso. Lo cruzo. Hablaremos de todas estas, conoceremos obras que refrendan esta segunda. Esto sí que es la primera civilización que tiene muy claro el pragmatismo, ¿no? Necesito para conseguir algo y ¡pum! La arquitectura. También la uniformidad. Esto a mí me chocaba cuando era alumno, ¿no? Decías, ¿cómo es posible si no hay trenes, ni aviones, ni nada, que un anfiteatro de Estambul o de Argelia o de Roma y uno en Mérida o en Tarraco sean idénticos en el sentido de planta elíptica, de las mismas graderío, de la misma estructura, el foso, la arena? ¿Cómo es posible? Si no hay Morse, si no hay... ¿Van a mandar a un mensajero para que le diga al arquitecto de Estambul cómo lo ha construido el de Tarraco? Va a tardar, sería imposible, ¿no? Y ahí está, en esa uniformidad se consigue a través de un tratado de arquitectura que Vitruvio escribió. Estamos hablando de un tratado de arquitectura que se encuentra en la actualidad. Yo lo visité porque voy muchas veces a Alemania y siempre hago viajes cerca del lago Constanza, pasé a Suiza al monasterio de Saint-Gall, de estas bibliotecas que te hacen poner los patucos, de que abren unas cortinas para que los libros se preserven, los de una zona al sol, no les según el día nublado o de sol, una maravilla. Y ahí está ese tratado de Vitruvio, un poco maltrecho, faltan una parte pero ese tratado de Vitruvio se copió en época romana y tú veías que los arquitectos disponían de él en cualquier punto del Imperio Romano. Con lo cual tenían unas instrucciones de qué órdenes, de qué partes, de cómo debo construir y qué debo hacer. Voilà, ahí está la magia. Ese anfiteatro de Estambul tiene la misma estructura, las mismas características y partes que el de Tarraco, porque los dos arquitectos, el de Estambul y el de Tarraco, tienen el tratado de Vitruvio. Habían estudiado en la misma universidad. Efectivamente, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues bueno, tienen que buscarse la vida con los materiales. Pues, chico, piedra, ladrillo,
dentro de la piedra es una civilización con muchos volcanes que te voy a contar, ¿no? Y de esos volcanes han transportado la lava cuando se solidifica, se convierte en lo que se llama la piedra volcánica o tufo volcánico. Tiene una palabra un poco polisémica, tufo, pero el tufo volcánico, que ha servido para las termas también, porque permite traspasar el calor y tener los baños de agua caliente, es una maravilla. Y yo ya me quedo con lo del hormigón. Lo del hormigón es un verdadero milagro, ¿no? Es el famoso... me lo he tenido que apuntar porque al final, ¿no? Es el opus Caementicium. Bueno, es Caementicium. Bien. El opus, obra de cemento, bien, ¿no? La palabra vamos a decirlo bien en latín. Sí, necesitaríamos la ayuda de algún compañero para decirlo, pero sí, Caementicium, sí, señor. Ese hormigón que no aparece hasta el siglo I y que entonces te hace pensar, ¿cómo es posible que todos esos puentes, esos edificios anteriores al siglo I, se sostenga esa arquería por una mera ley de la física, la presión de unas dovelas o piezas de unas contra otras o sillares de unos contra otros? Es increíble, ¿no? Luego ya sí, cuando se inventa ese hormigón, ese mortero, esa argamasa, se les añade, ¿no? Pero eso es algo brutal, es algo inimaginable. Hace más grande a la civilización romana. Y a día de hoy no han conseguido algo parecido a esa... Y tenemos edificios y estructuras que han sobrevivido 2000 años y hay puentes por los que pueden pasar camiones perfectamente. Sin la utilización del hormigón. Es algo grandioso que denota también esa destreza técnica de la que antes hablábamos Se utilizaron el mármol en revestimientos. Imagínate si hacen el Coliseo de Roma todo de mármol, viaje al centro de la Tierra, ¿no? Pero sí estaba revestido de mármol. Luego desapareció, evidentemente, porque el Coliseo está, entre comillas, dicen los alumnos, está roto, profe, porque muchísimas manzanas y calles insulae que se construyeron en torno al Coliseo utilizaron sillares del Coliseo para construir sus viviendas. Eso es increíble también. Aún así, el Coliseo está de muy buen ver, ¿no? Y luego una alusión especial o peculiar perdón, a los mosaicos que se utilizaban en los suelos, o sea, no en los muros, sino en los suelos. Luego aquí se pisan, ¿no? Con escenas que nos han transmitido también, por supuesto, muchísimas cosas de la vida, de la intrahistoria que Roma era, que bebían, que comían, que pescados comían. Y hay un mosaico con 10 o 12 especies de peces que eran los que se comían en esa época, pisaban las uvas. Ese perro que hay en Pompeya, o sea, que aquí había un perro guardián. Efectivamente, o sea, una verdadera maravilla los mosaicos que han dado muchísima información también de esta civilización. No sé cómo catalogar el mosaico, dónde meterlo, ¿no? Si es una esculturilla formada por las teselitas tan pequeñitas, ¿no? Que nos hacían los trabajos manuales cuando éramos pequeñitos en el colegio con las cartulinas y tal. A partir de ahí, a partir de la utilización de esos materiales, pues bueno, por supuesto que utilizan los órdenes de época griega, utilizan el jónico, el corintio, mezclan esas volutas del orden jónico y las hojas de acanto corintias formando un orden compuesto, y al dórico, a la columna dórica griega que no tiene basa, le ponen basa, y el fuste que tenía aristas de cantos vivos lo dejan liso, manteniendo el capitel con collarín. Es lo que distingue. Efectivamente, mantienen el capitel, entonces se le llama muchas veces al toscano el dórico romano, ¿no? Pero una influencia griega clara y evidente, ¿no? Esos órdenes que luego utilizarán, esos pisos alturas, todos tenemos la fachada del Coliseo en la cabeza. Sí. En el primer piso altura, abajo de todo, el orden toscano, el dórico romano. En el segundo piso, el jónico. En el tercer piso, el corintio. Y en el cuarto piso, como ya no son columnas, son pilastras, son rectilíneas, son un tipo de columna que se denomina, que es pilastra en realidad, como cambia de elemento, mantiene la pilastra corintia, pero que si hubiese sido columna hubiese sido el compuesto, ¿no? Eso que se llama superposición de órdenes. Colocar uno encima de otro, del orden inferior al orden superior. El dórico y el jónico inferiores y el corintio compuesto superiores, ¿no? Órdenes superiores. Fenomenal. Y ya para terminar esta parte de características generales, no olvidar que de Grecia mantienen el sistema, o sea, la columna, sistema arquitrabado, sosteniendo estructuras rectilíneas horizontales, entablamentos, ¿no? Con arquitrabe, friso, cornisa. Y de los etruscos introducen esos famosos arcos de los tres, con esas bóvedas y cúpulas que viene del mundo etrusco. Esa dualidad que le hace
un sistema mixto de arquitrabado y abovedado. Que le da, no sé si pensamos en el Panteón de Augusto o de Agripa, el pórtico es arquitrabado con sus columnas colosales sosteniendo el entablamento y la cubierta a dos aguas, arquitrabado, y detrás el edificio de planta circular con esa cúpula abovedado. Combinan en el propio edificio la pronaos es arquitrabada y la naos donde estaba la divinidad, la abovedada Eso es de elogiar, es un arte, porque muchas veces en la historia lo que hemos visto que llega una civilización y se desentiende de la anterior para demostrar que ellos han vencido, si es que la han vencido, y arrasan y empiezan otra vez. Gran idea, los romanos no, o sea, es lo que hemos hablado antes, cómo asimilan aspectos culturales, de religión, que también les pasó, arquitectónicos, en este caso del arte, cómo ellos los adoptan y los dan también su mejora, por decir, son puntos de mejora, ¿no? Es perfecto lo que estás diciendo, es perfecto porque siendo un pueblo conquistador, en su sangre llevan su esencia, las legiones, la conquista continua, es más, el arte romano es más ya del imperio y no de la república, porque en la república se tiraron los siglos conquistando, ¿no? Fue la fase expansión. La fase expansión, no estoy para construir arcos de triunfo ni... Bien, entonces... Es interesante porque son muy respetuosos en este sentido, ¿no? Me viene a la cabeza en la arquitectura funeraria respetar los tipos de tumba que en cada territorio que conquistan había. En forma de pequeña pirámide, cuando conquistaron Egipto, mantienen una pequeña tumba en forma de pequeña pirámide, nada que ver con las de Keops, pero pequeña pirámide, o la Torre de los Escipiones en Tarragona, porque los iberos se enterraban en esa especie de torres. Es esa especie de no paradoja, sino dualidad de los romanos que les hace más interesantes si cabe de pueblo conquistador, puede parecer agresivo, ¿no? que eliminaba a sus emperadores rápidamente, pero también respetuosos con los pueblos, sobre todo con los que se dejaban romanizar. Sí, sobre con todo los amigos. Con los que se dejaban romanizar. Si no, primero demostraban... En Germania tenían ya otro tipo de problemitas, ¿no? Es distinto, ¿no? Bueno, ¿y qué tipos de arquitectura nos dejaron los romanos? Esto parece a Monty Python, ¿no? Sí. Pero bueno, la religiosa aquí perderá fuerza, está como en Grecia, pero pierde fuerza porque los romanos fueron también muy de arquitectura civil. Y la arquitectura civil aquí le hace competencia clara a la arquitectura religiosa, pero viéndolo por partes, la arquitectura religiosa sí. Templos de influencia griega, principalmente de influencia griega. Estamos hablando, me viene a la cabeza la Maison Carré de Nimes, ¿no? En la ciudad francesa de Nimes, queda hoy un templo típico griego en el tema de las columnas corintias, del sistema arquitrabado, pero también de los etruscos traen del templo etrusco de sus civilizaciones anteriores, se traen también ese podium, o sea, ese único acceso a una escalinata en el único acceso delantero. Mientras que en los templos griegos tú puedes acceder en los dos pórticos y tienen escalinata en todo su perímetro, en los templos romanos solo tienen un único acceso delantero, que es que les hace estar sobre un podium o podio, pero podium, suena la palabra mucho mejor, y cierre trasero, no se puede acceder, solo se puede acceder por la parte delantera. Mientras que el templo griego tiene pronaos para acceder, la naos donde está la imagen de la divinidad y opistodomos donde está la sala de ofrendas y tesoro, en Roma ya eliminan el opistodomos. Se quedan solo con pronaos y naos. Y luego el templo que he citado antes, pues lo consideramos templo, el panteón, aunque sea panteón, fue templo a todos los dioses primero, el panteón de Agripa, el general de Augusto o de Augusto, que ese sí ya introduce, como hemos dicho antes, el sistema abovedado también, de origen etrusco. Combina el arquitrabado griego con el etrusco. Dentro, para cerrar, de las arquitecturas religiosas, pues sí citar, meter al altar del Arapacis, el Arapacis, ara, es esa palabreja de los crucigramas, que altar 3 letras, ara, el Arapacis, que es cuando Augusto, hasta las narices de los hispanos y del norte, ¿no? Las guerras cántabro-asturias, y de los dalos, en Asteris, harto ya, cuando vence y somete definitivamente la Galia Hispania, planta en medio de Roma el altar del Arapacis monumental, una maravilla que, sorprendentemente, de los pocos sitios que no están masificados en Roma. Puedes ir al altar del Arapacis a primera hora y yo estuve solo con mis 70 chavales cuando íbamos de viaje de fin de curso de cuarto de la ESO a Roma y es brutal, ahí hay unos relieves magníficos y es un altar
que conmemora la pacificación de la Galia e Hispania. Maldita. Qué dolores de cabeza. Qué dolores de cabeza le dieron. Sí, es verdad, es verdad. Ahí estuvo hasta el general Agripa dando guerra, nunca mejor dicho. Sí. Entonces, solo por matizar, por cerrar, mantener el famoso templo de Vesta. Ya hablamos de templos de planta circular. El templo de Vesta, que quedan restos también en Roma, está muy reconstruido, pero viene de los antiguos templos griegos que eran los toloi. El plural en griego es laoi, ¿no? Tolos es el singular y toloi es el plural. Y bueno, una maravilla también. Hay infinitos templos y aquí en España, pues ya que Roma, y tenemos que citar España siempre, ¿no? Siempre. Es 7 siglos. El templo de Diana en Mérida es la estrella, ¿no? Es uno de los lugares donde uno en Mérida se siente muy agustito. Muy romano, ¿no? Hexástilo, 6 columnas, muy romano. Bueno, la arquitectura civil, ¿no? Que es la que... Aquí estábamos, ahí está la arquitectura civil, así de un tirón, o sea, le hace mucha competencia a la religiosa en torno al foro, el centro de la vida ciudadana, Cardo de Cumanus, esas 2 vías principales que se cortaban y que en el centro se generaba el foro, ¿no? Y luego al ampliar las ciudades iban apareciendo otros foros, es decir, al ampliar... Eso se ve perfectamente en Roma, o sea, sí, cada emperador iba haciendo... A medida que avanzaba la ciudad, cada emperador. El foro de Augusto es el gran foro que conocemos todos, pero el de Nerva quería su foro. Claro, cada uno quería su espacio, efectivamente. Para la historia. César antes, como llamémosle dictador o no emperador, porque mucha gente a Julio César le considera emperador, que no hemos empezado aún, también tenía su foro, ¿no? Entonces hay varios foros. En ese centro, alrededor están las arquitecturas civiles. Las basílicas, las termas, los teatros, los anfiteatros y los circos, ¿no? Esos 5 de un tirón, ¿no? La basílica, solamente muy brevemente, el matiz, ¿no? Como la religión cristiana, hasta el edicto de Milán 313 Constantino, no la legaliza. Los cristianos llegaron a ser perseguidos y las catacumbas y todo. Bien, tenemos ahí un uso de las basílicas poco común. Operaciones comerciales y judiciales. Es decir, hasta que ya en el 313 se transforma, y ya Teodosio en el 380 no es que la legalice, sino la convierte en religión oficial. Ya definitivamente, poco antes de dividir el imperio en 2, romano de Occidente y de Oriente, en el 395, con sus hijos Honorio y Arcadio. Entonces, esas basílicas son los mercadillos de hoy. Varios días a la semana y 2-3 días los juzgados de hoy. Es increíble, ¿no? Y luego transformado ya en el culto, en la basílica que luego el paleocristiana ya, la San Juan de Letrán en Roma, San Pablo Extramuros. Actualmente tú sales a la calle y preguntas y basílica tiene una connotación religiosa absoluta. Totalmente. Nadie, poca gente conoce el Podría origen. pensar, ¿no? que ahí tú entrabas en una basílica con las 3 naves separadas por columnas, que luego se utilizarán para el culto religioso, pero que durante muchísimos siglos era otra función. Era otra función comercial. Curiosísimo. El teatro es algo maravilloso, pero que no nos vengan los romanos vendiéndonos que ellos fueron los inventores, ¿no? Sobre el griego, ¿no? No utilizan tanto la orquesta, que era circular en Grecia, la hacen semicircular, no se utiliza tanto para algún discurso, y utilizan mucho más la escena, la escaena, ¿no? La escena, ¿eh? Y aquí el graderío, cuidado, ¿quién va a estar cerca de donde se está cociendo la obra? ¿Quién va a estar cerca en la ima, la cavea, el graderío, cerca de la escena? Si estamos en Roma, el emperador, pero sí, los pretores, los censores, los cuestores, los funcionarios. Una división social. Antes, cuando has hablado de Grecia, hablabas de que aquí era democrático, ahí se sentaba cada uno donde llegaba, pero aquí ya hay una... Pericles, ¿no? Pericles se dio en varios sitios distintos, más arriba, más abajo. Por llegar tarde. Aquí no, aquí Roma muy, patricios, plebeyos, dentro de los patricios, funcionarios, comerciantes, mercaderes. Roma es la diferenciación social y esa pirámide es evidente. Y bueno, la celebración de representaciones teatrales, discursos en Roma, en la escena. Teatros, que por supuesto en Roma, el Teatro Marcelo, hoy en día impresionante. En el último piso, los teatros, la diferencia es que los griegos aprovechaban la pendiente de la colina para su construcción, con lo cual no tienen fachada con alturas, tipo campo de fútbol, ¿no?
Los teatros romanos sí tienen fachada, ¿no? Tienen esos pisos como el Un Coliseo. acceso. Como el Coliseo, perdón. Y el Teatro Marcelo en Roma es brutal. En el último piso hoy son pequeños apartamentos. Han aprovechado el espacio abovedado que existe bajo el graderío y hoy lo que dan la arquería a la fachada son pequeños apartamentitos. Tienes unos apartamentos de 30, 40 metros cuadrados que son... ¿Qué debe costar? Imagínate, No, al lado del altar de la patria, claro, al lado de la Piazza Claro, Venezia, más en la zona donde está, claro. la columna Trajana, cerca del Coliseo, el centro de Roma. Una maravilla también esta transformación o esta adecuación, ¿no?, de los teatros. Aquí en España el de Sagunto, que se ha cubierto con un teatro auditorio mucho más moderno. Ha habido allí un poquito de discusión en los ciudadanos de Sagunto. Y también, por supuesto, pues el Teatro de Mérida, que es una maravilla. Imagino, pues, bueno, que mucha gente ya sabrá que en el mes de julio son jornadas de teatro clásico y eso es revivir un sonido fantástico, maravilloso, y hay que ir. En julio hay que ir al Teatro Clásico de Mérida a ver una representación maravillosa de una obra más o menos clásica, pero es sentirte un poco romano también, ¿no? Sí, en esa ciudad que fue, junto a Tarraco, la capital del mundo romano en Hispania. Este verano estuve en el de Cartagena. Se ha reconstruido, se ha reformado, y la verdad es que entrar en un teatro, o sea, porque como se han conservado tantos y tan bien, es que la atmósfera ya te hace sentir... Transformarte total. Totalmente. El teatro suma el prefijo anfi, doble, anfiteatro. Si yo cojo la escena rectangular, aunque no hay escena en un anfiteatro, pero si tú te imaginas la escena rectangular y le añado el semicírculo, hago un doble teatro semicircular, la cabe a dos semicírculos, con la escena hacen una elipse, hacen un círculo alargado que es la elipse, el anfiteatro, doble teatro, ¿no? Aquí cambia ya las tornas, el anfiteatro es el edificio de la lucha de gladiadores, fieras, nos lo han trasladado en muchísimas películas de antaño, y también de naumaquias. La lucha de naves era increíble, ¿no? Porque llegaban unos conductos desde el acueducto de la principal de la ciudad, llegaban unos conductos hasta el anfiteatro que era llenado de agua, cual piscina actual en una urbanización en verano, y había naumaquias. Muy de tanto en tanto, si investigamos, no son frecuentes, pero construir que metían barcos. Barcos, naves. Claro, hacían batallas navales. Escenificación a sangre. A sangre, porque era real, o sea, utilizaban prisioneros, o sea, entonces era real. Meter toda la carcasa, todo lo que es el esqueleto de un barco, y por ahí arriba los gladiadores, luchar a muerte, y bueno, y el pueblo pues... ¿Cómo le gustaba a los romanos la sangre? Sí, enfervorecidos totalmente, ¿no? Ahí está. El anfiteatro del Coliseo, el anfiteatro Flavio es por antonomasia, el más antiguo el de Pompeya, el anfiteatro de Pompeya, está bastante bien conservado, bastante bien conservado. Y luego, bueno, en Francia, el de Nimes, donde llegué a ver una corrida de toros, del supuesto hijo del cordobés, que ya es se reconoció luego. Una corrida de toros ahí en su día, ¿no? Estaban a gritos, o sea, digo, esto no puede ser una lucha de gladiadores, estaban a gritos ahí toreando, ¿no? Y aquí en España tenemos varios, el de Mérida sigue estando bien, el de Tarraco junto al mar, chocando el mar contra la fachada, ¿no? Y bueno, y muchos Segóbriga, Itálica, cerca de Sevilla, Santiponce, tenemos mucha suerte. El de Itálica es muy grande, el de Itálica es uno de los más grandes de Europa. Sensacional también. Y bueno, y con las mismas características de graderío, de diferenciación social, no vamos a las mismas características del teatro, con el foso cubierto, con el foso abierto en el centro, pero cubierto siempre cuando hay lucha de gladiadores y lo abrían precisamente para llenarlo de agua. Llenaban el foso de agua. Eso estaba tapado con una especie de tablas, muy bien tapado, y lo abrían para las naumaquias, y era cuando llenaban de agua y el foso se utilizaba para las naumaquias. La arena, la lucha de gladiadores y de fieras, ¿no? Y a partir de ahí ya pues nos quedarían las termas, los famosos baños, frigidarium, agua fría, tepidarium, templada,
Caldarium, caliente, Sí, sí. la natatio. Mira, no hemos inventado nada. No, la natatio, la piscina. No hemos inventado al final, nada. o sea, es- hoy en día, para estar calentitos, tufo volcánico, una plataforma, abajo hay leña y fuego calentando el tufo, y sobre el agua, y el agua se calienta, y un baño de agua caliente en las termas. Ahora vamos a un spa. Sí, no, el spa es la terma romana, la terma romana. Y en ese sentido, las de Caracalla, las famosas termas de Caracalla, donde los tres tenores hicieron un concierto hace unos años magistral, Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras hicieron un concierto magistral, están relativamente todavía, vemos la estructura, bastante deterioradas ya, pero bien. Y luego, pues, las de Domiciano, ahí en Roma también. Y aquí en España los famosos, están las termas, los famosos baños de Alange en Badajoz, ¿no? Que son termas que se conservan, bueno, se pueden ver restos todavía de esas termas, que no solo eran baños, sino también tenían esa biblioteca y ese gimnasio para Tenían palestras. Sí, palestras, muchos... para cultivar el cuerpo, para cultivar el cuerpo y mantenerse bien físicamente y la mente, ¿no? Y lectura de tratados, de documentos, de algunas leyes. Las de Pompeya también están bastante bien conservadas. Y además lo ves perfectamente. O sea, muchas veces cuando vas a un yacimiento arqueológico, pues tienes que echar mucha imaginación. Sí, están las de Pompeya, ¿no? Está muy bien. Y finalmente ya, y cerremos ya el circo, ¿no? Los circos mantiene una planta alargada, una planta oblonga alargada, mucho más alargada que la del anfiteatro, la misma estructura de graderío, etcétera, y en lugar de colocar en el centro de la arena el foso, cubierto o descubierto, un muro, espina, con ese líquida, ¿no? El muro, lo hemos visto en Ben-Hur, con Charlton Heston, con la carrera de cuadrigas famosa, y esos espectáculos de carros de cuadrigas a 12 vueltas, a 24 vueltas, a 48 vueltas, que reventaban los caballos y reventaban ahí, y bueno, especialmente carreras de cuadrigas. Hay ahí la duda si en algún momento también las luchas de gladiadores se extendieron a los circos en momentos de reformas de los otros anfiteatros, de que ha habido... pero principalmente para las carreras de carros o cuadrigas. El circo máximo, con esa doble S, máximo de Roma es el circo principal, y aquí el de Mérida, el de Tarraco, se pueden visitar las vueltas del circo por la parte inferior, que para terminar decir eso de que en los anfiteatros y en los circos era posiblemente igual de interesante los entresijos de la parte inferior, ver a las fieras enjauladas, ver a los gladiadores ungirse de aceite, ver a los presos encadenados, ver la vida que hay abajo, en la parte dentro. Eso no lo ven los ciudadanos. Y en el circo lo mismo, cómo se preparan los caballos. Interesantísimo. Los romanos eran unos auténticos fanáticos de las carreras de cuadrigas, con la división aquella de equipos, que es el azul, que el verde. Ahí es donde posiblemente esa afición, los fans que ahora conocemos y viene ahí los patricios tenían sus conductores de cuadriga, los aurigas, que ya, entre comillas, ya hay, viene un poco de Grecia. Ya en Grecia esos carros, la escultura de la auriga de Delfos, ya viene de ahí, pero aquí ya es para la guerra, para celebrar un triunfo, porque los emperadores entraban a Roma de sus campañas militares montados con el carro cuadriga, con 12 caballos blancos. Bueno, el triunfo es la conexión del arte con todas las características políticas, económicas, sociales de Roma, es evidente. Y nos quedan los monumentos conmemorativos, ¿no? Los arcos y las columnas. Monumentos conmemorativos, sí, señor. Conmemorativo, que conmemora, que recuerda algo, ¿no? Conmemorativo. Arcos distinguimos los que se construyen dentro de la ciudad de Roma de triunfo, ¿no? Se erigían, se levantaban para conmemorar la victoria del ejército de la legión en una de las regiones de grandes batallas o grandes momentos en los que Roma tiene una conquista importante, ¿no? El triunfo, el laudatio es algo menor. El laudatio se celebra... Hay categorías. Hay categoría, ¿no? El laudatio era ya un triunfo menor, ¿no? Lo tenían que conceder, además. No podía ser cualquiera. Tenían que concederte esa posibilidad de poder efectivamente, ¿no? Un poco como el cargo de jefe o de secretario, efectivamente. Entonces, los arcos de triunfo, los 3 arcos de Roma de triunfo tan maravillosos, con esas columnas y esos medallones con relieves, el de Tito
Tito, con las inscripciones que te dan un montón de información en los propios arcos, con esos relieves de la conquista de Jerusalén, en el de Tito, el emperador Tito, muy cerquita también del Coliseo, pegado al Coliseo el de Constantino, el de Tito de un vano, tiene un único arco, y el de Constantino de 3 vanos, un arco central y 2 laterales, ¿no? Porque los arcos eran preferentemente de 1 y de 3 vanos. Y al otro lado del foro, cruzas el foro desde el de Tito, el foro de Augusto, para subir las escaleritas ya para la plaza de Capitolina, tienes el de Septimio Severo, ¿no? Que también es de 3 vanos. Son los 3 arcos mejor conservados de triunfo que conocemos en Roma, ¿no? Para celebrar la victoria de los emperadores. Y luego están los conmemorativos, que son los que se erigen, se levantan en territorio romano fuera de Roma. En España tenemos el de Arco de Bará en Tarragona, que yo no lo he visto, no vamos a mentir, no lo he visto, pero pasaba un SEAT 600 de la época, pasaba por debajo del arco. Bueno, quiero recordar que por el acueducto también han pasado. En el acueducto de Segovia, hasta los autobuses los hacían a medida para que cupieran entre los dos pilares. Enfermó. Además, uno de los motivos de que enfermó, vinieron de Heidelberg a recomponer, ¿no? Al mal de piedra que tuvo el acueducto, la contaminación. No hace tanto, hablamos de 35 años, bueno, puede parecer mucho, pero no es tanto. Y por el de Bará, que estaba ahí, la Nacional 340, circulaban los coches y era una rotondita y casi con la mano podías tocar los SEAT 600, los SEAT 850, los Renault 4 latas. Seguro que hay fotos. Hay postales antiguas eso. Y hoy ya la han protegido, han hecho una especie de parque y fenomenal. Para cerrar ya estos arcos conmemorativos, recordar el de Medinaceli en Soria, por supuesto, y el de Caparra en Cáceres, que es un cuadrifons, es un arco con 4 fachadas que está unido, es como una especie de paralelepípedo, ¿no? Con 4 fachadas, pues probablemente en el cruce de 2 vías o calzadas romanas, para seguir la dirección norte-sur y cruzar esos 2 arcos, oeste y cruzar esos otros 2 arcos. Todavía se conserva este cuadrifons. Creo que es el único que... Aquí en España es el único que está en pie. Evidentemente ha perdido, pero está en pie y se puede... Bueno, por ejemplo, el yacimiento de Caparra queda eso nítido, y en cambio todo lo demás tienes que imaginarte, ¿no? Cuando te dicen aquí había tal, aquí pues ya era todo imaginación porque está todo, pero el cuadrifons ahí está en pie. Sí, fenomenal. Y luego, pues nada, tenemos también, aparte de los arcos, la columna. La columna, diferenciar una columna muy poco construida por Roma, hablamos de conmemoración de batallas navales. La columna rostral, que llegaba a esculpir rostrums, proas de nave en el fuste, hoy en día quedan 2 solamente, digamos, copias de esa columna en ciudades tan dispares como San Petersburgo y Nueva York. ¿No? ¿Por qué? Porque los romanos no les pidas a nivel naval demasiado. Las legiones, el ejército de las legiones por tierra. Cuando se pusieron. Sí, hubo alguna batalla. Fue en la Segunda Guerra Púnica. Sí, en la Segunda Guerra Púnica. Y tuvieron sus 2-3 victorias gloriosas, pero no ha sido una civilización. Era más transporte de tropas, transporte el comercio, ha sido utilizado más la flota para eso, que no para la lucha que ha sido la legión, la principal. Y está la columna que conocemos más, es la historiada, ¿no? La columna historiada, la columna trajana en Roma, la columna trajana, Trajano y la de Marco Aurelio. Estos 2 emperadores, sobre todo la trajana, que es impresionante, esos relieves que narran las conquistas de esa Europa central de Trajano. Qué pena que he perdido el color. Sí, tenía en su día la policromía. Y que narran y que evidentemente te quedas, es admirable, ¿no? Columna historiada. Recuerdan esos triunfos de batallas terrestres, de conquistas, que hacen que el emperador, pues, a través de esos relieves, mostrar al pueblo de modo gráfico esas victorias y que ese emperador, pues, sea recordado por esto. Hoy nos acordamos de Trajano por varias cosas, y si lees y si te informas, mensaje y propaganda. Pero propaganda, el mensaje, la función docente, ¿no? Y esas son las columnas principales, la rostral y la historiada, ¿no? Hay también, para terminar, las obras públicas. Los romanos, y cerramos con esto la arquitectura, ¿no? Las obras públicas son más obras de ingenieros que de arquitectos, son también ingenieros, ¿no?
las vías o calzadas romanas, por favor, trasladarte Es que eso a mí me parece que tendría que ser una maravilla de la antigüedad, ¿no? Las vías calzadas, varios metros de anchura, varias capas de losas, grava, arena, Claro, otro por ahí tipo iban, de mampostería. claro, iban carros, iban caballos, con lo cual era tener que tener... Hay un programa en televisión, yo creo que es de Radio Televisión Española, hay una serie donde hablan de cómo se hacían las vías. Y yo he visto he visto cómo se hacían los acueductos. Es increíble, o sea, tú cómo te puedes decir, pero vamos a ver, cómo en De los aquella acueductos, época, sí, de las vías. cómo en aquella época se Es construía... impresionante utilizar a decenas de miles de personas para construir. Y luego ya cuando ves la vía Augusta que iba de Cádiz a Roma, unía Cádiz por toda la costa con Roma, que por cierto pasa por el Arco de Bará, o sea, a la altura de Tarragona pasa por el Arco de Bará. Entonces, esa vía Augusta de la que hoy quedan numerosos tramos que te puedes recorrer, que te puedes informar y recorrer, bueno, y vías de todo tipo, y aquí en España, además de la vía Augusta, la famosa, la llamamos Vía de la Plata, La Ruta de la Plata, la Ruta de la Plata, famosa, que unía Emérita Augusta, con Astúrica Augusta, hoy Astorga. Sí. Esa vía es la Vía de la Plata, que también es una alternativa que está haciendo la gente al Camino de Santiago, está bastante bien conservada, en verano calurosa y dura, pero también conocida. Decenas de vías, miles de kilómetros de vías que permitían transportar tropas, productos, y aquí tenemos pues restos de vías y de calzadas romanas en Cercedilla, La Fuenfría, Perfecto, Puerto sí. El Pico, cerca de Madrid. Te puedes pegar el gustazo de recorrer algunas calzadas romanas bueno, solo te falta ya vestirte de romano, ponerte la toga, las sandalias y para arriba a subir La Fuenfría. Una maravilla. Es increíble. Los puentes, el de Mérida, Alcántara, estamos viendo aquí el sentido práctico, utilitario, funcional, acueductos, el de Segovia, el de los Milagros en Mérida, muy curioso, ¿no? Antes estaba en una finca, yo hace muchísimos años, varias décadas, estaba en la finca de un agricultor, era dueño, un agricultor de ese terreno, y estaba en medio el acueducto de los Milagros. Ahora ya han hecho una especie de paseo y tiene esa piedra marrón y ese ladrillo rojo que le dio a los islámicos, a algún islámico, eso comentan los islámicos, la idea de esa dicromía que luego encontramos en los arcos de la mezquita de Córdoba, de Almanzor, ¿no? Sí. Esa dicromía, esa piedra marrón, ladrillo rojo del acueducto de los Milagros, que no encontramos el de Segovia, que es la piedra es del mismo color, ¿no? El mismo color. También tenemos, por supuesto, en estos acueductos, uno en Tarragona, el de Ferreres, que también está al lado de la autopista de la A7, la P7, y en Francia el puente y acueducto, ese doble, el Pont d'Igard, ¿no? Cerca de Nimes, la ciudad de Nimes, un Pont d'Igard que, claro, los romanos dijeron, por abajo puente, pero si monto unos pilares, por arriba puedo llevar el Specus, el canal que me lleva el agua también a la ciudad. Y tenemos un puente y acueducto, por abajo puente y arriba el agua, el acueducto. Y puertos comerciales, Ampurias, en Elche también, el Icitanus en Elche, faros como la Torre de Hércules de La Coruña, la famosa Torre de Hércules, bastante restaurada, pero anunciaban con leña, fuego, toda la noche, 11 horas de oscuridad a los barcos que estaban a la costa ahí, que no chocaran contra la costa. Impresionante. Y las murallas, las de Tarraco, menores, pero las de Lugo, toda la ciudad de Lugo, quien la conoce, hoy las puede recorrer, esos casi 2 kilómetros de que rodean la ciudad de Lugo, puedes recorrer las murallas por la parte superior. La ciudad amurallada de los romanos, pues, momentos antes de que los suevos y los vándalos y los alanos ya entren en la península en el año 409, y ya había una inquietud de los romanos en amurallar ya sus ciudades para defenderse de esa Lucus Augustus Lugo. Fue así, ¿no? Hay otras arquitecturas, la funeraria, que respetaron en cada punto del Imperio Romano, la propia casa romana, la domus, la arquitectura doméstica, ¿no? El servicio doméstico, ¿no? Viene de domus, la casa romana, y también el propio urbanismo, la ciudad romana, ¿no? Que tiene su origen, muchas de ellas, en cómo construían los campamentos romanos con 2 calles principales, Cardo y de Cumanus, y a partir de ahí toda una serie de insulae, insulae, las manzanas que llamamos nosotros. Voy a dar la vuelta a la manzana, ¿no? Esa expresión ya no se utiliza mucho. Ese edificio,
ahora mismo vemos nuestros edificios. En la charla que tuvimos con Antonio Calle, hablando de literatura y cuando hablábamos de la época clásica, él comentaba cómo los chavales hoy en día se sorprendían de que el antecedente de nuestros edificios, donde muchos de ellos vivirían, me figuro, era la ínsula. O sea, que ya en aquella época romana, casas con distintos pisos. Realmente, Barcelona cuando el plan Cerdá de Barcelona, que te subes al Tibidabo y ves alineadas y en cuadrícula, Sí, eso tiene una influencia clara de esas ínsulas, ¿no? Madrid en algunas zonas también, en algunos barrios de Madrid, el plan Castro y tal también, aunque luego evidentemente la parte antigua de Madrid ya es un poco más caótica, más islámica, medieval y más caótica, pero también mantiene unas zonas de la ciudad de esa influencia. Está ahí, Roma está ahí y influyendo también en el mundo contemporáneo. Has mencionado también la evolución de la ciudad de Roma. La verdad es que es espectacular cómo ha ido, cómo fue creciendo en aquella época y cómo, sobre todo en la fase de los emperadores, cómo cada uno iba dejando su impronta, ¿no? para la posteridad. Hemos hablado de la arquitectura, vamos a hablar un poco de la escultura, porque esa sí que es una heredera total de la griega. Sí, la escultura. En la característica principal de la escultura romana, en genérica, está el realismo, ¿no? El realismo, que es en la gran diferencia que hay para con Grecia. El idealismo griego frente al realismo, ¿no? romano. Aunque nuestro emperador Augusto es el único que mantiene la idealización griega. En todas las esculturas de la etapa de Augusto y de alrededor de la etapa de Augusto, un siglo adelante de Augusto, siglo I, tocando casi siglo II, se mantiene la idealización. Augusto se sale de la norma del realismo, de la escultura romana, que es una herencia etrusca, pero en todo lo demás, en buscar la anatomía, la belleza, aunque sea en segundo lugar, ¿no? Porque también tiene la escultura mucho de propaganda, ¿no? Esculturas del emperador por toda la ciudad. Augusto fue el gran artista, vaya redundancia aquí en el juego de palabras, de la propaganda. O sea, yo creo que hubo un momento en que no había una ciudad fuera de lo que era la península itálica, o incluso la península itálica, pero bueno, en todos sus territorios, que no hubiera una estatua de Augusto. Primer emperador, Augusto está por todas partes, ¿no? Y en la propia ciudad de Roma, decenas de esculturas de Augusto. Y es el que se salió, ¿no? Para empezar, diríamos que esta escultura, está claro que Roma ya conoce desde la Magna Grecia, desde las colonias griegas que estaban en el sur de la península itálica en época etrusca, ya empezó a conocer una pincelada de la escultura griega, pero todavía en una etapa arcaica, no la escultura de la etapa más ya clásica y helenística. Pero al conquistar Roma, Grecia, ahí ya es donde empezamos, ¿no? Artistas griegos de esa época trasladados a las ciudades romanas para que les esculpan directamente a los patricios, a quienes se pueden costear esa obra, las obras romanas, ¿no? Por otro lado... Estás diciendo una cosa, o sea, es que de tontos no tenían un pelo los romanos, o sea, se traían a escultores griegos, pero es que igual hicieron con la educación. Se trajeron a profesores para educar a sus hijos, porque ellos tenían muy claro cuál era la cultura griega. Sí. Es la madre de muchas cosas, ¿no? Y también importan obras desde Grecia, ¿no? Se traen obras escultóricas desde Grecia que los patricios, que el propio emperador admiraba o reproducía. Y aquí está el kit, ¿no? Sobre todo las esculturas de bronce. Los romanos necesitan muchísimo, las esculturas de bronce, muchísimo metal para sus cascos, para sus escudos, para sus armaduras, el tornacatus, las corazas, las indumentarias militares. Y ahí está que muchas obras en bronce originales griegas se hayan perdido y mantengamos en mármol, un material mucho más abundante, las copias romanas. Con lo cual se convierte la escultura romana en la tarea principal, una de las tareas principales, la copia esculturas griegas, ¿vale? Hay esculturas originales griegas todavía, algunas de bronce, pero las menos. Incluso dentro de la escultura romana, buscar esculturas de bronce es con los dedos contados. La estatua ecuestre de Marco Aurelio, pocas de las conocidas, ¿no?
Bueno, Entonces, de hecho, creo que es la única, de, ¿no? Que de la está propia escultura romana, ¿no? completa, o sea, Completa, en bronce, tal. Porque el metal tiene que ir para la guerra, para las legiones, para la conquista, otras necesidades. mientras que el mármol. Y eso lo hace muy interesante, ¿no? Porque, bueno, te puedes encontrar a lo largo y a lo ancho del mundo, pues, 4 laocontes con las serpientes y sus hijos, 3 o 4 discóbolos. En el museo, la Galería de los Uffizi de Florencia, tienes un Laocoonte y sus hijos atacados por las serpientes. El original está en el Museo Vaticano, ¿no? Que también acabó en Italia, ¿no? Se redescubrió en el siglo XVI con Miguel Ángel ahí en el Renacimiento, una maravilla, apareció ahí en Roma, de esas villas romanas de la época romana, siglos después, ya cubiertas por otras edificaciones nuevas, entre unas ruinas, al hacer obras, aparecen obras de la época clásica griega o copias de obras griegas de esta época romana, ¿no? Pero bueno, ahí está esa primera, la pincelada es del mundo griego porque invaden Grecia y del mundo etrusco el realismo. Esa la principal característica. Los dos materiales principales de la escultura romana, evidentemente, son el mármol y el bronce, los dos grandes materiales, pero principalmente mármol. Y las dos aportaciones... Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las aportaciones que ahí está. La escultura? Las dos principales aportaciones son el retrato. Claro, hoy tenemos el móvil, la cámara fotográfica en su día, el retrato. ¿Cómo puedo retratar a mi padre, a mi abuelo, a mi esposa o a mis hijos? La escultura es el medio de determinarte. Frente a la pintura, por ejemplo, porque la pintura podía haber sido también, pero no, aquí predominó la escultura. Más escultura, efectivamente, ¿no? Y en este retrato, o de cuerpo entero, donde hay las estatuas de pie, las más abundantes, sedentes, la mujer siempre o se ha quedado en el busto o se ha quedado sedente, ¿no? Siempre ahí ya vemos un poco... Roma sienta a la mujer en su papel, ¿no? En la domus, sedentes. Y luego también tenemos las estatuas ecuestres, ¿no? Reservadas exclusivamente para los emperadores. Ahí sí que había... no, que ningún patricio se salga de esto. Tomar ese papel, ¿no? Que hay, solo puede representarse montado a caballo, estatua ecuestre, la figura del emperador, ¿no? Las estatuas de pie... bajo la forma de togatus, con toga, o toracatus, con indumentaria militar coraza. Y el emperador arrasa, ¿no? Aparte de los patricios, el emperador es el que arrasa, el único que podía ser representado con la coraza, con la indumentaria militar, ¿no? Le da la categoría. Estos emperadores, además de representarse de pie o ecuestre, de forma ecuestre, los miles y miles de bustos con se ve la psicología del rostro, ese realismo, salvo la época de Augusto. Tú eres capaz de localizar te ponen delante 100 bustos de emperadores romanos, te ponen delante numerosas esculturas de emperadores y tú siempre sabes quién es Augusto. Lo sabes perfectamente. Lo otro es más difícil. Los barbudos, Adriano, era muy de costumbre llevar barba, ¿no? Y hay mucho barbudo. Este será Adriano, este será Marco Aurelio, dudas, pero Augusto con esos mechones cayéndole sobre la frente, esa barbilla tan afiladita, peculiar, esas pupilas lisas donde no está reflejado el iris, solo marcada la pupila y en blanco, ¿no? Y esa postura, si está de cuerpo entero, esos brazos, esas manos, es que es Augusto, es que ese es Augusto, igual que nos llamamos, tú eres Miguel, yo soy Toño, nos distinguimos por unos rasgos individuales, esa idealización porque se esculpía no como era realmente, y esa a la vez individualización porque se esculpía, es una influencia etrusca, con unos rasgos idealizados pero muy claramente localizables y visibles, ¿no? Es muy interesante porque Augusto se salió de la norma, ¿no? Él es el primer emperador y es algo muy importante y además es el único que se fue a la idealización griega, ¿no? No como soy, sino tal vez como quería que le vieran, ¿no? Menos calvito a lo mejor, o menos rechoncho de lo que realmente era, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y bueno, en los bustos, la utilización, el cabello, las mujeres, esa utilización de los rizos del peinado femenino, de una
es el cincel la pieza con la que tú labras las esculturas, pero hay una puntiaguda que es el trépano. Trepanar es agujerear, ¿no? Es el trépano, y ahí la utilización del trépano para lograr los efectos de claroscuro en el cabello femenino, etcétera, ¿no? Y luego ya en los emperadores también distinguir según lo que representa el emperador, ¿no? El emperador con una toga es un cónsul. Un emperador, la figura de un emperador, si le ves vestido con toga, está representado como cónsul. Con un rollo de ley en la mano, pretor, la justicia y el pretor. Con el manto sobre la cabeza, ahí está representado como Pontifex Maximus, Pontífice Máximo. Y luego con la famosa corona de laurel, y normalmente semidesnudo, con una especie de toga pero abierta, semidesnudo, ya es divinizado, ¿no? Son muy puñeteros, quieren dejar claro quién manda aquí y de qué manera, ¿no? No emperador, sino además cónsul, no, Toracatus, jefe del ejército, sí, divinizado, Pontífice Máximo, ya, sí, eres muy grande, y eso nos hace una variedad de esculturas maravillosas. Y luego reservadas solo a los patricios, solo los funcionarios, cuestores, censores, pretores, solo los patricios podían permitirse costear el pago de una escultura. Claro. Esculturas donde, bueno, pues la de Augusto de Prima Porta, con su coraza en la entrada de la ciudad, Prima Porta, ¿no? En la Prima Porta ahí, aquí estoy yo, ¿no? O el famoso busto de Constantino gigantesco, que era una escultura gigantesca donde he visto un pie suyo en una ciudad alemana, o el trozo del tronco por otro lado, ¿no? Y la cabeza de Constantino, el propio Museo Capitolino. Las estatuas ecuestres, la de Marco Aurelio, hasta dos hay, ¿no? La del interior del Museo Capitolino y la de la propia Plaza del Capitolio, que una es copia y la otra es el original. Y bueno, ver esculturas donde hay hasta tres rostros, uno de pie, que sostiene en las manos el busto de su padre y de su abuelo, ¿no? Es como la fotografía, pero en escultura. Ahí hay infinidad, ¿no? de esculturas y de bustos. El Museo Capitolino yo creo que es el lugar en Roma para ver, para acabar de escultura romana. Pero de todas formas, Miguel Ángel, yo creo que no hay un museo que se precie que no tenga 200 bustos romanos. O sea, es que o sea, no tienes ahí... El de arte romano en Mérida, qué maravilla, ¿no? En 3 alturas. El Museo del Prado. El del Prado también mantiene esculturas. El Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Hay salas y salas, pero dices, bueno, en Nápoles es normal. No, pero es que te vas a Berlín, te vas a Londres, te vas a cualquier museo y hay bustos. La conquista romana fue tan amplia que ha dejado restos por todos los lados, y es una verdadera maravilla. En el Museo de Arte Romano de Mérida, ese busto de Augusto con el manto sobre la cabeza de Pontifex Maximus es para mí, me lo llevaría para casa. Es una obra, tiene un equilibrio, tiene una belleza impresionante, lo que me hace pensar también que los romanos también tenían este sentimiento también ahí agarrado. No solo aquí está el emperador, sino que eran capaces de hacer cosas bellas también como los griegos. Efectivamente. Nos queda el relieve histórico. Y también, además del retrato que hemos visto de cuerpo entero y los bustos, el relieve histórico. El relieve histórico significa, digamos, coger los monumentos, principalmente los monumentos conmemorativos, los arcos y las columnas, la columna historiada y el arco de triunfo, el conmemorativo menos, pero el arco de triunfo y columna historiada, y en los medallones, en sus pilares, en el interior de sus pilares, en su fachada, transmitirnos escenas principalmente militares, políticas, pero también religiosas en algunos casos, ¿no? Como los relieves del altar del Arapacis antes comentado dentro de los templos, ¿no? Y ese relieve histórico con esa finalidad docente, ¿no? Y de marketing. Mostrar al pueblo las conquistas del emperador Trajano en esa columna trajana, 230, si tú vas girando de forma helicoidal en la columna trajana de abajo arriba, 232 metros de relieve helicoidal. En su día ya no está. Habían construido como 3 plataformas para poder contemplarlos a 3 alturas. Hoy en día no es... Bueno, hoy en día te coges una cámara con un zoom y a triunfar, ¿no? Pero en su día los propios ciudadanos, subiendo a cualquiera de los 3 pisos, podían ir viendo y de un lado y de otro los relieves, ¿no? Cómo los romanos desembarcan, cómo los romanos a la Tracia, a la Dacia,
cómo los romanos asaltan la muralla, cómo le coge del pelo, qué realismo tienen, cómo le coge el cabello al Dacio y con un puñal. Es de un realismo bestial, brutal, alto, bajo, medio relieves, cómo combina la perspectiva, el grosor, la muralla más finita, la persona más cerca más alto relieve, la persona más lejana más a bajo relieve, una maravilla, el sentido narrativo, nos están contando, como una viñeta, si tú vas siguiendo, nos están contando. Sí. Llegan, invaden, conquistan, se llevan los tóneles con el aceite, se llevan los ganados, secuestran, hacen los prisioneros. Es una verdadera maravilla el relieve histórico, que también, además de lo militar, de las actuaciones militares, también hay religiosos y también mitológicos, también hay en menor medida, ¿no? Pero es los relieves del arco de Tito, de la conquista de Jerusalén, del episodio del famoso candelabro ahí, sí, efectivamente, y el templo, ¿no? Que saquearon el templo y se trajeron para el triunfo que les esperaba aquí en el arco de Tito, o también la columna trajana, o el propio antes he dicho altar del Arapacis con unos relieves de Augusto en procesión, con la corona de laurel divinizado, que son impresionantes, magníficos, maravillosos. Y a la par que has estado hablando de todo eso, al fin y al cabo has hecho referencia de todo lo que tenemos en la antigua España, y restos, o sea, de todos las piezas que has hablado, siempre tenemos algún ejemplo. Es así, una de las preguntas en el tema de la escultura romana, de la arquitectura romana en la PAU, en la EBAU de antes de los chavales, es siempre irte siempre a la Hispania romana, ¿no? 700 años de conquista, romanizaron y hicieron mucho. Muy poderosa en el este, sur peninsular, la zona en primer momento romanizada, también en el centro de la península y mucho menos romanizada. Todos vemos que en Asturias, Galicia algo, Asturias un poquito, pero Cantabria, el País Vasco, ya ahí esa romanización costó mucho conseguir hacer caer a nuestros... No consolidó la romanización, pero es impresionante. Hay unos recorridos, se puede hacer unos tours de Hispania romana impresionantes, bellos, maravillosos y bueno. Y tenía apuntada aquí una cuestión que no, al final, hablando de arquitectura, hablando de escultura, hablando todo de la obra civil, no hemos mencionado el everguetismo, ese papel que tenían muchos, gente de la élite, evidentemente, que tenía dinero como benefactores para edificar o para monumentos. Que influirá también un poco en la figura del mecenas en el Renacimiento, ¿no? Porque las estatuas ecuestres no aparecerán luego después de Roma hasta el Renacimiento. El Renacimiento se retoma en la figura de los condottieri y tal, influye, pero es así. Esos que apadrinaban las cuadrigas, esos que apadrinaban, son los que también, lógicamente, apadrinan o financian ese desarrollo del arte por su conveniencia para ellos mismos, sí, claro. O para hacer una Roma más grande, convertirse en pasar de pretor a senador, dentro del Senado lograr presidirlo, e incluso esa familia senatorial poder a lo mejor su dinastía algún día llegar a ser uno de los miembros emperador, ¿no? Uh-huh. El arte también sirvió, no solo las campañas militares, que es lo principal, pero también el mundo de la política. El mundo, ¿no? Sí, también, ¿no? El arte como instrumento de la política, que lo hemos visto en el relieve histórico, cómo se venden los emperadores con esos relieves, sino también con la figura de estos futuros mecenas ya en el Renacimiento también. Sí. Bueno, Miguel Ángel, hemos llegado al final. Seguro que nos han quedado temas, porque esto es muy, muy denso, pero yo creo que has hecho un resumen muy completo de todo lo que suponía o supuso el arte en Grecia y en Roma. Yo, particularmente, he disfrutado un montón. Yo también. He aprendido muchísimas cosas. He recordado conceptos y cuestiones que tenías ahí en la cabeza, pero que no salen a la luz tan frecuentemente. Y no me queda más que darte las gracias. Eso sí, hemos hablado de Roma y de Grecia y de Roma. Queda todavía mucho arte. Ya llegará la Edad Media, el Islam, el arte bizantino y los dos artes medievales, románico-gótico. Que dentro de unos meses busquemos un hueco en tus tareas docentes y retomemos otro... Todo lo que sea historia, todo lo que sea arte, todo lo que es cultura, la parte humanística, ¿no? Vamos a hacer una sociedad más tecnológica,
Ya estamos. Estamos en el mundo de la robótica, de la inteligencia artificial, de la genética. Hay que mantener esto, porque si nos olvidamos de esto, perderemos lo que es la esencia del ser humano, ¿no? El pasado, para mantener un presente equilibrado y para forjar un futuro mejor. Lo decimos siempre de la historia, pero es que es la verdad como un templo. Y hay que seguir insistiendo en ello. Muchísimas gracias. Muy agradecido y me lo he pasado también muy bien. Gracias. Venga, nos vemos pronto. Gracias. Bienvenidos al podcast de Historia sin pretensiones, tu espacio para la historia. Como siempre, te invitamos a leer nuestro blog con el mismo nombre y nos podrás encontrar en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok y ahora en YouTube.